Hola de nuevo, bienvenido a este podcast. Hoy estoy súper bien acompañado de nuevo por Eva y por Dafne y vamos a hablar de la tiranía del optimismo. Vamos a ver lo que es. Bienvenido. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Bienvenidas, Dafne y Eva, ¿cómo estáis? Muy buenas. Con muchas ganas de hablar de este tema que de la marinera. De la marinera. De hecho, empezamos nuestro proyecto de podcast hablando de la psicología positiva. Digamos que a lo mejor es como un 2.1 el de hoy y vamos a intentar hablar sobre lo positivo, y es que muchas personas han seguido escribiéndonos y sigue habiendo como muchísimas dudas acerca de la psicología positiva, aunque nosotros intentamos explicarlo y que vosotros lo practiquéis allá al otro lado con un montón de ejercicios. Hay mucha gente que sigue, ¿no?, confundiendo un montón de cosas y nos han llegado frases que tenemos aquí apuntada como: la psicología positiva niega la libertad a sentir sufrimiento. Toma ya. ¿Qué decimos con esto? Primero respiramos profundamente. Eso es. Bueno, Y después... yo creo que este podcast va a ser un ejemplo de análisis lo más neutral y desde una visión lo más científica posible, ¿vale? Y cierto es que opinar es absolutamente libre y muchas veces viene fundada esa opinión en lecturas que provienen de fuentes que a lo mejor se han denominado psicología positiva, pero en el fondo no son científicas. Entonces, no tenemos por objetivo el criticar ninguna frase, ninguna afirmación, ni ninguna opinión, sino simplemente el empezar a aportar información veraz acerca de lo que durante muchos años ha llegado a nuestras manos, acerca de lo que verdaderamente es la psicología positiva y también acerca de lo que verdaderamente se puede conseguir en relación a las fortalezas y el optimismo, ¿vale? Y también todo ese papel que juegan las emociones negativas en nuestra vida. Y desde aquí creo que lo más importante para empezar este podcast es simplificar, porque yo muchas veces cuando me hacen esta pregunta me traigo 50 hojas de bibliografía que aporto para que la persona pues, se pueda nutrir y de verdad pueda configurar una opinión desde el conocimiento, ¿no? Pero claro, hay veces que lo que hace es justo lo contrario, porque cuando uno ve tanta información, ¿no?, tantos libros, tantos artículos, no sabes ni por dónde empezar. Entonces me parecía una buena idea en este podcast el recomendar una única lectura, pero que sea una lectura buena, una lectura fundada y que se sostenga en autores que están reconocidos dentro de la psicología positiva, ¿vale? Como pues personas que han publicado investigación y cuya información es válida y es reconocida, ¿vale? Entonces lo voy a enseñar a cámara para que lo podamos ver. Este libro, que prefiero que lo lea Eva, que lo va a decir mucho mejor que yo. ¿Cómo es, Eva? The Upside of Your Dark Side. Perfecto. Descrito por Perfecto. Todd Kashdan y Robert Biswas-Diener. Muy bien. Que Robert Biswas-Diener es el hijo de Ed Diener, que fue como el primero de los primeros investigadores que tuvo, con perdón, La valentía. La valentía, gracias, de investigar el bienestar subjetivo cuando no estaba muy bien visto. Y dice, tenemos que investigar eso. Entonces, ya empieza ahí una línea de investigaciones fundamentadas y este libro, que me parece que es del 15... Ahora os lo digo. Oh, Dame un segundo. pero bueno, es bastante reciente y lo que hace es hablar de cuáles son todos los lados positivos de estos aspectos oscuros de nuestra vida, de nosotros, incluyendo emociones negativas, incluyendo incluso rasgos que a lo mejor no nos parecen muy positivos a la primera vista. Eso es del 2014, ¿vale? O sea que ya han llovido unos cuantos años desde ahí, pero para mí es como una muestra de una publicación específica desde la psicología positiva donde se defiende la funcionalidad de las emociones negativas que se pueden trabajar desde la psicología positiva, desde el enfoque de la psicología positiva. Entonces, para mí es un ejemplo que siempre recomiendo porque, como digo, pues por ejemplo, incluso Todd Kashdan también es profesor de universidad, es uno de los autores que más publicaciones ha generado, es muy reconocido en temas relacionados con la curiosidad y para mí me da mucha tranquilidad el saber que ya hay libros vinculados con la psicología positiva
que hablan de la importancia y la utilidad de utilizar las emociones negativas para conseguir ciertas cosas, ¿no? De hecho, hay un espacio en el libro donde justamente el libro no está traducido, que yo sepa, hay que leerlo en inglés, pero que habla sobre que si hay cosas buenas en experimentar sentimientos negativos, ¿no? Y justo habla de un ejemplo de, bueno, pues un partido de Los Ángeles Lakers y cómo pues estaban un poco despistadillos, ¿no? Y estaban más pendientes de las animadoras y de tal. Bueno, entonces que hubo un descanso en el medio en el que el entrenador, el coach, pues tiró un vaso de agua, como muy enfadado, ¿no? Desde la ira, ¿no? Movilizó al equipo desde la ira. Y desde ahí remontaron el partido. Y aquí pregunta, pues ¿hubiéramos tenido el mismo resultado si pues hubiera hecho esta intervención en el descanso desde el amor, desde la cooperación? Pues probablemente no, porque las emociones negativas nos ayudan a sacar muchos recursos, muchas habilidades de afrontamiento. De hecho, por ejemplo, en la asertividad, que es otra faceta y otra habilidad que se desarrolla mucho en psicología, la rabia, en muchas ocasiones bien canalizada, es una emoción que nos ayuda a poner límites. Y eso se trabaja y se define desde la psicología positiva. Por eso, para personas que a lo mejor han acudido a otras fuentes, que a lo mejor pues, se circunscriben más en el entorno de la autoayuda y no tanto desde la psicología más científica, les recomiendo la lectura de este libro, les recomiendo a estos dos autores que profundicen en ellos, que se empapen para que de verdad se lleven una visión más realista de la psicología positiva y desde ahí pues nosotras estamos abiertas a poder comentar, a poder dialogar y a poder profundizar en cualquier duda que pueda surgir. Incluso, como decíamos en el primer podcast, hablábamos mucho sobre el dolor, que es una de las cosas que la gente piensa que la psicología positiva no se enfoca, y ya lo hemos dicho bastantes veces, que sí, ya lo estabas comentando, pero ¿cuál es la función de ese sufrimiento más psicológico, de ese dolor? ¿Dejamos que nos lleve, lo evitamos? ¿Qué hacemos con él? Pues es muy sencillo, es un aviso. El sufrimiento es un aviso, cualquier emoción negativa que es desagradable, ¿qué hace? Lleva nuestra atención a algo. Es como el pilotito en el coche rojo que te dice que te está quedando sin gasolina. Fenomenal, necesitas ese pilotito para luego llevar la atención ahí y luego tomar la decisión. ¿Voy a hacer algo o no puedo hacer nada? Es decir, ¿puedo actuar o necesito aceptar lo que está pasando? Y simplemente con el tiempo se me va a pasar. Entonces es un aviso nada más, no nos tiene que dar miedo y eso básicamente es inteligencia emocional. Eso no lo tenemos que explicar ni desde la psicología positiva porque nunca en ningún momento hemos pretendido que las emociones negativas no tienen una función. Por supuesto que lo tienen. Y complementamos ese conocimiento, sobre todo, por ejemplo, que el miedo está relacionado con un peligro inminente, que la ansiedad, un posible peligro en el futuro que te genera esa sensación. ¿Para qué? Para que tú evalúes si puedes hacer algo para evitarlo o si simplemente es como, bueno, es una incertidumbre, no puedo hacer nada. El enfado para poner límites, como ha dicho Dafne, para decir hasta aquí hemos llegado, eso no está dentro de mis valores. Todo tiene su función y por supuesto tenemos que utilizar las emociones bien, es decir, no perdernos en ellos, sino simplemente saber leerlas y luego actuar, ¿no? O aceptar, como he dicho antes. Y eso es. Que vamos hacia el otro lado. ¿Qué ocurriría si estamos ante una positividad extrema? Recabo algunas de las cosas que hemos hablado en otros podcasts, pero creo que viene aquí porque es un poco también una de las críticas más importantes que se le ha volcado a la psicología positiva y es asimilarla al pensamiento positivo, ¿no? A que pues nosotros defendemos el que tienes todo el rato que tener una cierta actitud optimista ante la vida y dejar los problemas a un lado sin prestarles atención, ¿vale? Para dirigirte hacia tus objetivos, ¿no? Desde incluso ese individualismo. Y también quiero traer, que era lo que os decía desde el inicio, ¿no? Una cita que viene en uno de los libros que yo cuando conocí la psicología positiva más me encantó, tiene ya muchos años, y es el de emociones positivas, ¿vale? El coordinador es Enrique Fernández Abascal. Y dentro de uno de los artículos, porque hay muchos autores que colaboran en este volumen, Mariano Choliz Montañés escribe pues, un artículo donde habla y pregunta: ¿es el optimista un pesimista mal informado? Razón y emoción en la búsqueda de la felicidad, ¿vale? Y hay un pequeño parrafito que quiero leer para que se den cuenta de que esto es psicología positiva y es lo que está en los libros más importantes de psicología positiva. Y dice: pese a ello,
Es evidente que no siempre las ilusiones positivas son adaptativas, especialmente cuando las percepciones se alejan excesivamente de la realidad o distorsionan excesivamente el concepto que uno debería tener de sí mismo. En algunos casos, un optimismo excesivo que produzca una distorsión importante de las circunstancias y condicionantes que nos rodean puede llevar a resultar hasta perjudicial si dichas ilusiones se conviertan en una especie de autoengaño. Es preciso determinar qué dimensiones son las afectadas, puede ser personal, profesional, académica, etc., o el periodo temporal sobre el que actúan, ya que las ilusiones positivas acerca del self pueden tener beneficios a corto plazo, pero ser perjudiciales si se mantienen excesivamente. Y cita a Robbins y Beard. Con esto vengo a decir que quien estudia, quien hace formaciones de calidad en psicología positiva y estudia los manuales de referencia que se ofrecen en esas formaciones, es consciente de verdad que todo esto ya lo tenemos en cuenta y que hay ya muchas investigaciones que están informando acerca no solo de la utilidad de las emociones positivas, sino incluso de la disfuncionalidad de las fortalezas en exceso, como hemos trabajado en el modelo Forte, o de las emociones positivas en exceso también, ¿no? Con lo cual, de nuevo, animo a tomarse un tiempecito para leer algunas cosas y, por supuesto, nosotros podemos asesorar en qué se puede ir leyendo. Incluso si nos vamos a los congresos, los últimos congresos, por ejemplo, el último europeo que se hizo el año pasado en Budapest, pues ahí hubo, me parece que 3 de los ponentes importantes ya se autodenominan representantes de la psicología positiva 2.0, que tiene el objetivo de estudiar los resultados positivos que vienen desde experiencias negativas. Y ya está, ¿no? Es un campo de estudio que se promueve, donde hay manuales, donde hay publicaciones, donde hay autores, Iftan, Wong, Catherine Heffron, que están estudiando eso. Y como no hace falta criticar los extremos, ¿no? Porque no nos ubicamos en el extremo. Es mucho más sencillo pensar en extremos. Aquí están los positivos, que solamente quieren hablar de lo positivo. Aquí está la psicología tradicional, que solamente habla del síntoma. No es así, ¿no? Es todo un equilibrio. Más integrador. Es más integrador, efectivamente. Teníamos aquí apuntado, y no quiero, aunque sea de manera rápida, no pasarlo por encima, ¿cómo diferenciamos cuando se traspasa la línea del positivismo extremo al adaptativo? Qué bien me ha quedado. Como se nota que me han chivado la pregunta. Es muy tuya. Es ¿Has visto? La he hecho muy yo. Pues mire, a mí me gustan mucho las preguntas, ¿no? Para explorar nuestro estado, y la primera pregunta es: ¿mi positividad está teniendo un resultado negativo para mí o para otra persona? Vamos a ser honestos otra vez, ¿no? El intento de ser tan optimista, tan positiva, ¿me viene bien o me viene mal? ¿No? Que seamos nosotros que decir, pues mira, ¿me sirve o no me sirve? Pues si no me sirve, si yo estoy intentando ser positiva, pero no lo consigo, yo preguntaría, ¿he dedicado tiempo suficiente a procesar lo que ha pasado? ¿O a procesar la situación que me genera, ¿no? Que estoy intentando superar con esa positividad? Y a lo mejor no le he dedicado el tiempo, ¿no? A lo mejor me he querido saltar porque, claro, es desagradable. Que aquí tenemos a Todd y Robert diciendo, pues las emociones negativas tienen muchos beneficios. Ya, pero en el momento que yo estoy dentro de la nube de emociones negativas, como, ay, por favor, no quiero. Bueno, prefiero el podcast de psicología positiva que me da una píldora mágica para salir de esto. No va a ser así, ¿no? Tenemos que estar ahí un ratito. Entonces, estas 2 preguntas son muy importantes. Y luego, también otro que nos puede dar una idea es cuando alguien viene y te quiere apoyar y te dice cosas positivas, ¿no? Bueno, venga, el tiempo lo cura todo, o tú eres muy fuerte, no sé qué, y nos molesta. Es como, déjame en paz con este pensamiento. Ese también es un buen indicador, que nos hemos pasado un poco, que realmente necesitamos otra cosa, ¿no? Poder decir, esto me ha dolido, o sí, todavía estoy triste, o sí, esto me ha hecho más daño de lo que yo pensaba, ¿no? Todo esto forma parte de un mismo proceso. A ver si lo encuentro y lo dejamos en las redes sociales, porque el otro día, cuando vi que íbamos a hablar de este tema, justo me apareció en una red social un GIF buenísimo que te decían, esto es como cuando tus amigos te ven mal y te dicen, hombre, pero no le des vueltas a la cabeza. Y entonces salía Homer Simpson trotando y decía, qué bien, ya soy feliz, vivo en el país de la piruleta. Muchas veces es que te da igual lo que te digan, porque estás en ese momento que tienes, ¿no?, que vivir esa emoción negativa, que dijimos y lo hemos dicho muchas veces. Quiero, si me permitís un segundo, y dirigirme a ti que estás al otro lado, que cualquier pregunta o cualquier duda que tengas sobre la psicología positiva, que seguro que hay muchas, porque hay muchísimas personas que se acercan a nosotros para preguntarnos, pero a ver, esto, que
si no estoy bien, ¿puedo ir a veros? Es como, claro que sí. O sea, que haznos llegar cualquier duda que tengas o bueno, intentamos siempre romper como esos mitos que decimos de... O sea, eres profesional y a lo supuesto. mejor pues tienes curiosidad, pero pues no has acabado todavía de hacerte una idea de realmente qué aportaciones a tu trabajo como psicólogo o como maestro te puede aportar la psicología positiva, pues es un placer. Además, yo siempre lo digo, que tenéis nuestra web, ahí vais a ver, bueno, también el área que nosotros tenemos de desarrollo personal en cuanto a procesos y luego también todas las formaciones que nosotros impartimos, que están en diferentes áreas, desde el mindfulness, maestros, la educación, la autoestima, un poquito de todo, y podréis ver si hay alguna de las cosas que os interesa y ahí estamos para cualquier pregunta. ¿Vamos a las claves y después el ejercicio? Venga, vamos allá. Venga. Pues como siempre 3, ¿no? Que es el número mágico de las claves. Y la primera sería que el sufrimiento es un medio de información, como decía Eva, y que entonces lo escuchamos, ¿sí o sí? Uh-huh. Es como, yo siempre pongo lo mismo, tiene fiebre, pero la fiebre no es realmente el problema. Pues si no escuchas que tiene fiebre, cada vez te pondrás peor, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Necesitamos prestar atención cuando algo nos está haciendo sentirnos peor, ¿vale? Esa sería una de ellas. La otra, perdón, es que no aparece en ningún manual ni en ningún libro o serie de psicología positiva el que no se trabaje desde ella las emociones negativas o el que se niegue su vivencia para poder trabajar el bienestar psicológico. En ninguno. Y si alguien lo encuentra, me encantará verlo, ¿vale? Y la tercera es, te proponemos regular una positividad más extrema, si es que te encuentras en esa situación, a través de la fortaleza que decíamos del análisis, ¿vale? Y valorar tanto esas consecuencias negativas que está teniendo en ti, por hacer el resumen, y qué impacto puede estar teniendo en tu bienestar. Y también me parece muy importante, cuando uno tiene esta fortaleza muy presente, el tener muy en cuenta la información de terceros, de las personas que te rodean. Porque recordemos, por si todavía no has escuchado otros podcasts, las fortalezas en naranja, que tenemos de forma un poco excesiva, no solemos ser conscientes de cuando esto sucede. Y aunque hay personas a nuestro alrededor que a veces las vemos como un poco de siempre está con lo mismo, en un tanto por ciento chiquitito de las ocasiones, pues algo de información valiosa conlleva el mensaje. Con lo cual ahí sí que prestar un poquito de atención, y si unimos el que haya alguna consecuencia negativa junto que hay alguna valoración externa de gente significativa y que nos conoce, que nos están diciendo que por ahí algo no va bien, pues ahí prestarle un poquito más de atención. Qué bien. Pues no digo nada más. Nos trae el ejercicio Eva, entonces doy por hecho hoy. Vamos a ver cómo practicamos. Os traigo un ejercicio que de hecho es un ejercicio que encontré buscando dentro del curso Maestros de Psicología Positiva, porque esta pregunta me la hicieron mucho. Entonces yo me pregunté, ¿hay ejercicios de integración donde primero se encontró que una intervención en positiva a lo mejor tenía un resultado negativo? Y luego, ¿qué se hizo para superarlo? Y la respuesta es sí. Entonces, ¿qué población? Mujeres con cáncer de mama. Esas investigaciones se hicieron en Barcelona. Entonces, ahí encontraron que hay una intervención de psicología positiva que es muy conocida, que tiene normalmente muy buenos resultados, que es el encontrar el beneficio dentro del malestar. Entonces intentaban utilizar esa técnica para esa población y notaron que a una parte de las mujeres eso les enfadaba, no les sentaba nada bien, y me hace pensar en Ehrenreich, una persona que ha criticado mucho la positiva porque le pasó exactamente lo mismo. Entonces dijeron, ok, vamos a ver, queremos que las personas que tienen una enfermedad, que están en proceso de superarla, que luego sí puedan ver algunos beneficios de haber pasado por eso para poder crecer. Pero ¿cómo lo hacemos bien? Entonces diseñaron un protocolo y os voy a decir los dos, para simplificar, ¿vale? Los dos pasos. Entonces el primer paso en ese protocolo es dedicar un tiempo a integrar lo que ha pasado. Es decir, yo voy a hablar de mí, ¿vale? Imaginamos, yo tengo 38 años y de repente me viene ese diagnóstico, cáncer de mama. Es un shock. Es un shock a diferentes niveles. Yo tengo que integrarlo. Así que si algo ha pasado en tu vida que ha sido, objetivamente hablado, muy negativo, ha cambiado cómo tú ves el mundo, cómo tú te ves a ti misma, que a lo mejor ha cambiado alguna creencia que tienes y esto te da miedo, pues eso es lo primero que tenemos que identificar. Empecemos por el impacto negativo y le pongamos nombre y apellidos. Os planteo algunas preguntas. ¿He empezado a creer que de alguna forma ya no soy la misma que antes? ¿No? ¿Qué me hace ser ahora diferente que antes? ¿No? Y lo ponemos por escrito, muchos ejercicios de escritura expresiva en esa primera parte. Y se llama básicamente integrar.
Y luego, poco a poco, se empieza a cuestionar, decir, bueno, ¿qué otras interpretaciones podría dar, ¿no? De estas creencias que han ido cambiando, esa integridad, ¿puedo hacer que integre lo que me ha pasado de una forma un poco más positiva? Primero un poco más positiva. Y ahí puedo decir, pues mira, al mismo tiempo me ha mostrado que tengo mucho apoyo, me he sentido mucho más cercano a mis familiares, he sentido el amor y el cariño de mis amigos. Eso fueron respuestas típicas de esas personas. Y luego después, es decir, las semanas 8 a 10, me parece, de esa intervención grupal, ahí lo que se hacía era encontrar el sentido positivo, ¿no? Ya con preguntas muy directas. El hecho de haber pasado por ese evento vital, ¿en qué forma te ha beneficiado, ¿no? Y ahí había muchas respuestas, como he vuelto a darme cuenta de lo que realmente es importante en mi vida, tengo mucha más apreciación por las pequeñas cosas, ¿no? Os estoy comentando testimonios reales que salieron de ahí. Entonces, ¿qué necesitamos sacar ahí? Si queremos hacer un ejercicio de integrar un evento negativo. Punto número 1, procesa lo que te ha pasado. Procesa todo lo que te ha causado. Las emociones las emociones negativas, de dónde vienen, cómo se llaman, qué te dicen, cuál es el mensaje. Punto número 1. Y ahí te quedas un rato, hasta que ya notas que, bueno, yo creo que lo he dicho todo, lo he escrito todo. Y entonces, y solo entonces, una cuestión de timing, te preguntas, ¿qué he aprendido sobre mí? ¿Cómo he crecido? ¿Y cómo me ha ayudado esto a afrontar la vida de otra forma? Entonces ahí tenemos toda esa integración dentro de un ejercicio, y esta intervención, pues ahí en Barcelona tuvo muy buenos resultados a nivel de impacto sobre el bienestar psicológico en esa población de mujeres con cáncer de mama. Me estaba acordando, Dafne, no sé si recuerdas que en uno de los podcasts que hablamos con Aroa, ella hablaba y decía el término acunar la emoción. Y me ha recordado lo que estabas escuchando, porque yo me quedo con un tip de hoy, y es que cuando aparezca esa emoción negativa vamos a escucharla. Tenemos que escucharla para entenderla, para en todo caso transformarla y crear algo positivo. Así que me acuerdo de ti, Aroa. Acunaremos las emociones. Repito que si te ha quedado cualquier duda, que aquí estamos lo hemos intentado hacer un poquito así, pues cortito, para no alargarnos, pero si supongo que queda cualquiera, estaremos al otro lado. Eva antes ha hablado del curso de Máster en Psicología Positiva, que ella muy humildemente no lo dice, pero es una pedazo de formadora. Ella es la creadora y formadora de ese curso. Como digo, está todo en la web y tenéis un montón de información. Podríamos añadir 100.000 cosas más. ¿Queréis decir algo? Pero yo creo que eso es la teoría de Lowenstein, ¿no? Que siempre quede una pequeña laguna, despierta la curiosidad y hace que sigamos motivados por seguir aprendiendo. Así que porque es lo que más nos gusta, curiosear. Pues ya está, pues entonces venga, terminamos el... Tengo una frase: curioseemos en los buenos y en los malos tiempos. ¡Anda, qué buena! Toma ya, improvisar. ¿Ves? Como yo siempre pregunto para dejar ahí todo. Bueno, pues yo creo que eso, que nos vemos en las redes sociales, que estaremos ahí para cualquier duda que te pueda abordar sobre este tema. Muchísimas gracias, Eva y Dafne, como siempre, por desvelarnos tantos secretos y dejarnos la curiosidad siempre muy alta, que encima ya la tengo en MP desde hace tiempo, y a ti por escucharnos una semana más. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.